Hola, buenas. Días de propaganda electoral por parte de las instituciones y de los poderes fácticos en la sociedad de la mentira y del espectáculo sistemático. Momentos en los que la sociedad política se moviliza, ¿no?, a través de las distintas facciones y expresiones del Estado en esas pseudodivergencias de izquierda, centro y derecha para satisfacer sus propios intereses y voluntad de poder y de medro ¿eh? en las estructuras en las que se desarrolla, ¿no?, la propia sociedad política. Esa es la realidad latente que no manifiesta, ¿no? Y bueno, conciben al resto cual mera razón instrumental, ¿no?, para satisfacer esos fines propios. Entonces el vídeo lo hago con la intencionalidad de denunciar la farsa electoral y a un régimen político-económico liberticida, donde la libertad brilla por su ausencia. Voy a explicar por qué soy abstencionario, que no abstencionista, y fundamentalmente el vídeo va a estar articulado en torno a dos ejes rectores. Por un lado, la perspectiva del denominado formalismo democrático, ¿vale?, para contraponer las reglas que exige tal denominado formalismo democrático para hablar de una democracia entendida en términos burgueses en realidad. Y posteriormente lo contrapondremos a la facticidad, ¿no?, de la realidad, para develar precisamente que ni siquiera se dan esas dos reglas que se exigen desde el tal denominado formalismo democrático. Y posteriormente desarrollaremos también, asimismo, una crítica, ¿no?, una crítica y un disenso con las premisas del denominado formalismo democrático en cuanto a las soluciones, ¿no?, y determinadas presunciones que lo caracterizan, digamos, a esta perspectiva, ¿no? Bueno, los principales representantes en este país del formalismo democrático, pues por un lado fue Antonio García Trevijano, ¿no?, ya falleció, y a día de hoy pues discípulos suyos como puedan ser Rubén Gisbert, ¿no? Con esto quiero decir que yo les respeto porque creo firmemente que son seres honestos, que se mueven por buena fe, no dudo en su querer hacer, ¿no?, en su querer buen hacer. Y bueno, en este sentido, ya digo, converjo con ellos en cuanto a los motivos de ser abstencionario, ¿no?, no otorgar legitimidad moral a unas instituciones corruptas, ¿no?, viciadas ya de base, intrínsecamente, moralmente, y que la corrupción política es una derivación lógica, ¿no?, de dicha corrupción moral en este aspecto. Entonces no hay una motivación pasota en cuanto al hecho de no votar, sino con un intento de desacreditar moralmente a la sociedad política que rige nuestro país. Luego desarrollaré el disenso respecto a las soluciones con el formalismo democrático. Pero bueno, vayamos por partes. Entonces, desde el formalismo democrático, ¿no?, las dos reglas que se exigen de forma inexorable para hablar de una democracia en términos formales sería la representación y la separación de poder. Bueno, pues a nivel fáctico es obvio que lo que hay es una oligarquía de partidos, una partitocracia, en síntesis también con una oclocracia, también hay que decirlo. Entonces, claro, si hacemos ese análisis fáctico vemos que no existe tal separación porque el Ejecutivo designa en este caso al judicial, pero también al legislativo, en tanto que es el secretario general de cada partido quien elabora las listas electorales. Es decir, luego la sociedad civil meramente ratifica, por lo que tampoco hay representación, porque no hay listas uninominales en las cuales precisamente pues cada político sea en este caso de respuesta, ¿no?, a la propia sociedad civil. La sociedad civil no tiene mecanismos de control, ¿no?, y de exigencia de responsabilidades, en este caso, de forma uninominal, individual, al político que le va a representar. En todo caso, cada político representa al secretario general de turno, ¿no?, cada oligarca de turno, y por mandato imperativo, aunque lo prohíba la propia Constitución, esta carta otorgada. Entonces, claro, ni siquiera se cumple, ¿no?, la Constitución, que vamos a decir de todo lo ocurrido ya en estos años atrás, ¿no?, han hecho palpable y tangible la farsa del derecho positivo. Pero bueno, centrándonos en lo que estaba comentando, básicamente esas dos reglas, ¿no?, inexorables, pues no se identifican, ¿no?, a nivel de la operatoriedad de la realidad.
Entonces, bueno, pues no hay separación tampoco material entre el Estado y la nación, ¿no? Lo que vendría a ser la sociedad política y la sociedad civil. Hasta ahí no tengo nada que objetar en cuanto a las premisas de las que se parte o sea, en cuanto a las exigencias de las que se parte en el formalismo democrático, ¿no? Para hablar al menos de una democracia ya entendida en términos burgueses, ¿no? Pero claro, ahora vamos a entrar, ¿no?, en la deconstrucción y el disenso de los axiomas, ¿no?, que cimientan al denominado formalismo democrático, ¿no? Claro, el formalismo democrático, en esta perspectiva, se presupone que si estuvieran instauradas estas dos reglas de juego que hemos mencionado, la representación y la separación de poderes, pues estaríamos en un régimen idóneo para la administración de la libertad, ¿no? Tanto que habría una libertad política y colectiva y habría una serie de mecanismos de control. Por lo que presenta, ¿no?, al Estado como una herramienta neutral, amoral, en la cual los aspectos valorativos y morales se expresarían a través de las jugadas ideológicas que cada político, ¿no?, llevase a cabo mediante la representación de los grupos que están en sentimiento de identidad y de representación con dichas jugadas, ¿no?, morales o ideológicas y valorativas. Bien, en primer lugar habría que objetar que eso es falso. El Estado no es una herramienta moral y neutral, porque aceptar dicha premisa es precisamente obviar y dejar de lado los análisis históricos, ¿no?, de la sociogénesis de las instituciones y cómo se instauran esos satisfactores en el cuerpo social. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que estoy de acuerdo con Aldous Huxley en la máxima de que los medios determinan la naturaleza, en este sentido, ¿no? Y no tanto como Maquiavelo de que los medios justifican los fines, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos a un análisis histórico, observamos que ese análisis histórico nos devela la naturaleza por los cuales se han instaurado esos medios. Y a su vez el análisis de esos medios, siguiendo a Huxley, nos devela la naturaleza de los fines. Es decir, los medios son tan importantes como los propios fines. Claro, ¿qué pasa? Que una vez que se ha institucionalizado un satisfactor político, un medio de organización de la población humana, como es el Estado en este caso, pues normalmente no se pone en tela de juicio, ¿no? Porque ya pasa a formar parte de estructuración de realidades, es un estructurador de realidades, está institucionalizado en los imaginarios colectivos y es interiorizado como algo normal, ¿no? Haciendo, pues, habiendo precisamente un predominio de amnesia colectiva de lo que ha sido esa sociogénesis, ¿no?, de tales instituciones. Entonces, claro, esto nos lleva a también criticar otra característica, ¿no?, en el formalismo democrático, que sería también la concepción inherentista del humano, ¿no?, en la cual, bueno, pues se concibe al ser humano como un lobo para el hombre, ¿no?, por lo que éste debería de ser controlado, ¿no?, en este caso por el Estado, por el Leviatán, para poner límites, ¿no?, a sus pasiones y su voluntad de poder. Yo no discrepo en que haya de haber normas morales que rijan la cotidianidad y la conducta interpersonal, eso faltaría más. Lo que discrepo son con dichos medios. Y además, en realidad, dicha percepción y explicación intrínseca a lo humano, ya lo he dicho otras veces, converge con las perspectivas buenistas, ¿no?, o rusionenas del humano, angelicales. Son visiones que no atisban el carácter histórico del ser humano, ¿no?, maleable en ese sentido, en conjunción también con nuestras características suprahistóricas, ¿no? Esas tampoco, evidentemente, no se pueden negar. El ser humano es un ser suprahistórico e histórico, ambas, en conjunción. Entonces, bueno, ¿qué vengo a decir con esto? Claro, que esa sería otra premisa, ¿no? Pero claro, todo ello está también articulado en torno a lo que sería el olvido también de nuestro pasado histórico, como, o sea, lo que son los pueblos ibéricos y su estructuración de la cultura popular, que todo ello, ya digo, ¿no?, los relatos dominantes, pues con una clara intencionalidad de justificar el presente como el mejor de los males, pues han tergiversado directamente, han ocultado, ¿no? Y buena parte de la sociedad civil desconoce ese pasado histórico, ya que está, bueno, pues es partícipe, ¿no?, o está impregnada de la visión del progreso de la historia. Y en realidad la historia
un análisis fáctico de la historia, pues si hacemos ese análisis fáctico histórico, observamos que hay un dinamismo que no es progresivo, que no es lineal, que no tiende de forma inexorable hacia el progreso, sino todo lo contrario, que hay momentos de retrocesos y momentos de avances. Las revoluciones deben de ser adjetivadas como positivas o como negativas. Entonces, claro, también en el formalismo democrático lo que encontramos es de alguna manera una especie de telos de la historia, ¿no? Como un escenario ulterior idóneo para la administración de la libertad política, ¿no? Que en este caso es pues la denominada democracia formal. Pero hablar de democracia y hablar de Estado es un oxímoron. Es más, no solo es un oxímoron, es una aporía, es algo irresoluble en términos puramente incluso filosóficos, ¿no? Porque ya digo, si vamos a la sociogénesis de los estados y siguiendo la lógica del discurso que estoy planteando, del análisis que estoy planteando, los medios son tan importantes como los fines, pues claro, hay que ir al análisis de la instauración y del crecimiento y de la hipertrofia de esos medios. Porque claro, en realidad se está hablando de cambiar las reglas de juego, pero en unos satisfactores que no pueden ser puestos en tela de juicio, en este caso el Estado. Y eso sería una característica también, ¿no?, de la postura que defiende el formalismo democrático. Ya digo, ¿no?, presentado como algo amoral. Hay que partir de una perspectiva histórica que no sea teorética ni axiomático-deductiva. No ha de estar impregnada por dogmas y sesgos a priorísticos, ¿no?, como la teoría del progreso o la del feudalismo para abarcar la explicación, para abarcar una explicación totalizante de la realidad espaciotemporal, ¿no?, de nuestro pasado histórico, en este caso en concreto, por ejemplo, de la Edad Media, ¿no?, sino que se ha de abordar con una perspectiva, pues, concreta, particular, a través de un escepticismo verificativo, ¿no? Ya digo, no negando la capacidad explicativa que tienen los conceptos, porque los conceptos, siempre y cuando tengan capacidad explicativa de la realidad, son útiles. La problemática reside en utilizarlos de forma totalizante. Entonces, claro, vemos que en realidad el Estado no siempre ha estado presente como ordenador de la vida, de las sociedades humanas, incluso con el mal denominado feudalismo. ¿Por qué? Porque en el caso concreto de la península ibérica observamos que emanan una serie de instituciones como los concejos abiertos de corte popular, que son productos de la revolución altomedieval, en la que hay una síntesis de las culturas estatales, no jerárquicas, basadas en una concepción, una axiología y una cosmovisión horizontal entre iguales, donde esos concejos abiertos aglutinaban el poder ejecutivo, legislativo, judicial e incluso militar en las denominadas milicias concejiles. Y esos polos, y la cosmovisión de esos polos estatales también está en síntesis con el cristianismo primitivo. Yo no soy creyente, pero honestamente he de reconocer los aspectos positivos del cristianismo primitivo, que no del eclesiacismo, que muchas veces se confunde de forma desconocida, ¿no? Básicamente porque el eclesiacismo, la Iglesia Católica, sí que legitima una cosmovisión jerarquizada del cuerpo social, el cristianismo primitivo, ¿no? Y eso básicamente es tangible. Quien haga un análisis iconográfico del arte románico rural, pues lo verá al respecto, ¿no? Las concepciones del mundo que están en las antípodas. Entonces, esa síntesis de cosmovisión da lugar a esos concejos abiertos, donde rige precisamente el derecho constitucionario, en usos y costumbres, y abierto, pues ya digo, a ese dinamismo, ¿no?, en los concejos, donde se decidía de forma entre iguales, ¿no?, pues precisamente las normas de convivencia, los usos de lo que eran de los bienes comunales, ¿no?, o sea, los medios de producción y de subsistencia. Existía la propiedad personal y familiar, pero lo que no existía era la acumulación de propiedad, precisamente, ni de riqueza, de capital. Eso es un matiz muy importante. Entonces, claro, en esos regímenes de doble poder coexistían, ya digo, ¿no?, los concejos y, por otro lado, los gérmenes del Estado moderno, que eran las monarquías. Y en esa disputa por mayores cuotas de poder, la monarquía va intentando minar y va minando a los concejos, precisamente. Hasta el punto de que en el siglo XIII, por ejemplo, ya prohíben la potestad y al concejo como sujeto jurídico. Pero eso no quita, la formalidad no se corresponde con la realidad, con la facticidad, porque los concejos siguieron operando a lo largo de los sucesivos siglos.
a pesar de los intentos de precisamente de negación por parte de las monarquías. Comienzan a haber una serie de expropiaciones, ¿no?, posteriormente, pero el punto fundamental y de hipertrofia colosal del par Estado-capital se da con las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales, en contraposición al mito del progreso, suponen una orgía y un baño de sangre y fuego contra las clases populares, con un papel fundamental de la Guardia Civil, creada en 1844. Y la Constitución de Cádiz, precisamente, es el inicio de esa revolución desde arriba, de esa contrarrevolución, mitificada a día de hoy por todo el progresismo. O sea, a nivel fáctico, si hacemos un análisis fáctico, vemos que la revolución liberal es una expropiación de hasta el 35% de lo que ha sido precisamente los bienes comunales, que no se han de confundir con el Estado. Los bienes comunales no es propiedad pública. La propiedad pública es del Estado, el comunal es de la vecindad, administrada por la vecindad, en la localidad, en la cotidianidad de la gente. Por eso digo que el Estado no estaba presente en la administración de la cotidianidad de las personas. Y para poder preservar y constituir y desarrollar unas instituciones se requería un sujeto apto para la virtud cívica y personal. Eso hubiera sido inconcebible sin un sujeto con unas claras actitudes y habilidades para la convivencialidad y para la creación de normas morales entre iguales. Eso hubiera sido imposible de sostener. Por eso digo, hay que recuperar y salir de esa cosmovisión de amnesia, de esa percepción de amnesia colectiva, incluso de autoodio hacia el occidental, haciendo una homogeneidad como si la cultura occidental fuera un todo homogéneo. Si la principal víctima de la cultura expansionista que ha habido en Occidente por parte de las élites ha sido precisamente la cultura occidental popular de los pueblos ibéricos, que siempre ha sido precisamente, históricamente, ¿no?, ya digo, de la revolución alto medieval, basada en la fraternidad entre iguales. Entonces, esa revolución liberal, la hipertrofia del Estado y del capital, en realidad, esa revolución liberal es en esencia un mismo proyecto político compartido con la Restauración, con el directorio de Primo de Rivera, con la Segunda República, con el franquismo y con el parlamentarismo. En la esencialidad son lo mismo. Las discusiones en torno a las formas son superficialidades, son anecdóticas. Las formas de Estado se adecúan según el posibilismo y los intereses de las élites dominantes que están precisamente con una intencionalidad de incrementar sus cuotas de poder en el plano interno. Y una vez matizado todo esto, en el formalismo democrático, esa distinción entre el Estado y nación moderna en realidad presupone que la nación es a priori al Estado, y no es así a nivel fáctico. El sentimiento de unicidad y de pertenencia precisamente al sujeto político que es la nación requiere de un papel fundamental de la violencia y del crecimiento del Estado, sin el cual hubiera sido imposible precisamente ese sentimiento de unicidad. Por eso decía que la primera víctima de la voluntad de poder de las élites occidentales fueron las culturas populares occidentales, precisamente. Porque el Estado, en ese intento de crecimiento para generar una mayor unicidad en el plano interno doméstico, era necesario para poder luego disputar mayores cuotas de poder en el plano interestatal. Entonces la nación moderna es producto precisamente de un mayor posibilismo y una mayor correlación de fuerzas de unos grupos frente a otros en los procesos históricos que han dado lugar a esa definición de la realidad. Por eso digo que la nación, bueno, sí, ahora es algo objetivo en tanto que se ha objetivado históricamente, pero no es algo suprahumano, no es algo inamovible. La nación fue objetivada previamente por unos grupos que tenían esa capacidad de definición en el devenir histórico, y jugó un papel fundamental precisamente el Estado, ¿no?, con la escuela, pero con la escuela pública, pero la esencia compartida, ¿no?, de todos estos momentos históricos, estos regímenes que he señalado anteriormente, es precisamente la estatalización y la jerarquización del cuerpo social mediante la disciplinarización, precisamente también el predominio y el incremento del capital como satisfactor mercantil en las relaciones sociales, el cual no se hubiera podido desarrollar hasta el punto en el que el capitalismo como sistema histórico requiere del papel inexorable de los estados, por mucho que la mitología liberal hable de mercado libre. Lo que tenemos es precisamente un antimercado, y las condiciones antropológicas, materiales e inmateriales para poder desarrollarse el capitalismo como sistema histórico ha requerido del papel del Estado, como ya digo, con la expropiación del comunal, anulando precisamente los medios de subsistencia de las poblaciones humanas para poder proletarizar
a la sociedad, y así que ésta tuviera que vender y tenga que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir en la cotidianidad. Entonces, mercantilización, estatalización, también luego destrucción y aniquilación de la antropodiferencia, de la alteridad, aniquilación de las diferencias humanas profundas. Esa es otra característica, todo mediado ya por el Estado y por el capital, aniquilando, por ejemplo, a la oralidad, tan presente en la ruralidad, presentada mediante embelecos y auténticas barbaridades, presentando a las zonas rurales antaño cual auténticos embrutecidos, cuando precisamente, ya digo, ¿no? en la ruralidad podemos aprender, tenemos un gran ejemplo de dignidad y de resistencia contra la voluntad de poder, ¿no? Contra el Estado. Tenemos un gran ejemplo histórico de lo que es la fraternidad, el respeto, la convivencialidad de un sujeto apto para la virtud cívica y personal. Entonces, ya está bien también no utilizar el concepto de analfabeto de forma peyorativa cuando la oralidad es una expresión de la antropodiferencia. Entonces, por esto sostengo, ¿no? que todas estas formas, regímenes políticos han sido sustancialmente han sido nimiedades, ¿no? Las diferencias que han presentado, ¿no? Porque ese crecimiento del Estado, del mercado, de la destrucción de la diferencia, luego la concepción completamente economicista del ser humano, del desarrollo de las fuerzas productivas, ese desarrollismo maníaco también, tecnolátrico, son aspectos que se han de poner encima de la mesa y sin los cuales es imposible comprender la naturaleza del Estado. El Estado no ha sido algo neutral. Bajo el Estado, bajo el crecimiento del Estado, subyace la barbarie. La barbarie que aniquiló esas instituciones, esas formas de ser y de estar en el mundo, en la realidad. Los procesos históricos, en conjunción con otros como los de polarización social, nos han llevado a las condiciones vigentes, ¿no? De hipertrofia del Estado y del capital. Un binomio que actualmente copa porcentajes muy amplios, ¿no? Como satisfactor de las relaciones socioeconómicas y humanas. Bueno, durante el transcurso del vídeo, ¿no? hemos develado precisamente el carácter valorativo que subyace también en el propio formalismo democrático, ¿no? En la cuestión del satisfactor político estatal no es una cuestión neutral, no es un mero medio, tal y como hemos arguido durante todo el vídeo. Y por otro lado también la alusión histórica, ¿no? A las instituciones de nuestro pasado histórico, de los pueblos, de la tradición popular, ¿no? De los pueblos ibéricos. También de alguna manera para evidenciar el posibilismo del humano, ¿no? En tanto que a nivel básicamente empírico, ¿no? Y que otros satisfactores políticos de corte horizontal son posibles y han sido posibles. No es algo utópico, porque lo utópico es aquello que carece de lugar, ¿no? Y hemos observado que no ha sido así, y que bueno, que actualmente sea minoritario, ¿no? Incluso residual, lo que son las formas no jerárquicas, ¿no? De las relaciones humanas, especialmente con todo el proceso homogenizador, estandarizador, ¿no? de la globalización, ¿no? Ello no quita, ¿no? El posibilismo de lo humano. Y bueno, actualmente sí, las condiciones en cuanto a la simetría de fuerzas, ¿no? De las élites dominantes y las clases populares y la sociedad civil, pues evidentemente que no son las mismas que antaño. Las condiciones objetivas y subjetivas que operan aquellas realidades históricas son otras. Pero bueno, la alusión a ese pasado histórico no es para hacer una mímesis, sino para inspirarnos en él y superarlo y adaptarlo, ¿no? Al presente y al futuro a construir. Y en ese sentido, a pesar de, como digo, ¿no? Que quizás estamos en un momento histórico de tendencia estructural hacia un poder omnímodo, ¿no? y totalitario, ¿no? Ya hemos visto el golpe de Estado mundial, ¿no? De estos años atrás. Pero a pesar ya digo, de esa simetría en la correlación de fuerzas y que vale, sí, a nivel simbólico, material, ¿no? Estructural, las élites tienen una capacidad de dominio quizás sin precedentes, no están exentas de debilidades, porque la unicidad de contrariedades es propio, intrínseco a lo humano, ¿no? A veces nuestras mayores fortalezas pueden ser nuestras mayores debilidades y viceversa,
nuestras más acusadas debilidades pueden ser nuestras mayores fortalezas. ¿Por qué digo esto? Porque se dan una serie de disfunciones también que operan a nivel interrelacionadamente, a nivel pues, político-económico, demográfico, ambiental, también de destrucción del sujeto, que todo ello de alguna manera juega en detrimento de la reproducción y el mantenimiento de los recursos materiales e inmateriales que el poder requiere para sostenerse a medio y largo plazo, incluso para ampliarse, ¿no? Y ahí es donde se abren ventanas de oportunidades para establecer cambios paradigmáticos, ¿no? en los procesos históricos entre los distintos actores, ¿no? que operan en la realidad, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? Y yo soy un realista optimista, creo firmemente en la libre asociación, ¿no? basada precisamente en una concepción integral, pero que esté cimentada en un trato de buena fe, genuino entre iguales, ¿no? Porque la historia también así nos lo demuestra. Y bueno, creo que hay que desechar, ¿no? posiciones hedonistas y epicureístas, ¿no? que ven la vida como una mera búsqueda de la felicidad y del bienestar. Pues eso es una posición que quizás nos lleva a aceptar la esclavitud, ¿no? La vida es dolor y alegría, y la libertad es una constante, ¿no? de idas y venidas, no es algo estático, sino que requiere una dialéctica de confrontación para alcanzarla y para preservarla. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, ¿no? pero simplemente también lo último a recalcar es que las posiciones que de alguna manera de forma dicotómica, ¿no? caen en una posición victimista de culpabilizar exclusivamente a las élites, cabe recalcar que nosotros también somos copartícipes y corresponsables en precisamente sostener o poner en tela de juicio y construir otras realidades. En ese aspecto, la máxima, ¿no? de la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? sino que el propio amo requiere del esclavo para su propia subsistencia, ¿no? y preservación, y también nosotros, ¿no? somos pues sujetos y objetos de dominación en ese sentido, ¿no? El esclavo no es mera víctima, es lo que quiero decir. Y bueno, cada cual ha de ver, ¿no? hasta qué punto puede racionalizar y sostener sistemas de autoengaño para mantener la consonancia, ¿no? con una realidad que tarde o temprano pues se acaba imponiendo, porque meter la cabeza bajo tierra no es solución alguna. Pero bueno, cada cual que decida, ¿no? qué camino escoger. Yo tengo claro cuál es el mío, que desde luego no es dar legitimidad a que me roben, a que me pisoteen, a que me consideren como un súbdito y como un vasallo, y hacerme creer que cada 4 años por depositar un papel voy a cambiar algo. No, tengo una concepción completamente distinta de lo que es la política, y no circunscrita meramente al parlamentarismo y a la pasividad que la representación conlleva. En todo caso, yo creo en portavoces, pero siempre en estructuras que estén al alcance de la cotidianidad de la vida de las personas y de la gente. Eso es lo primordial. Porque entonces, si no, daremos lugar a monstruos corporativos, a medios satisfactores políticos como los vigentes, que al final, por su propio dinamismo inherente, más que ser medios que están al servicio de las personas, de los seres humanos, son fines en sí mismos, se constituyen como fines en sí mismos. Así que sin más extensión, no quiero, ya me he extendido más de lo que pretendía. Os deseo amor, verdad, salud y libertad. Un abrazo fraternal.